Bienvenidos a esta presentación titulada La receta para una conexión segura en Java. En esta sesión exploraremos una guía paso a paso para implementar sockets SSL y TLS utilizando la API Java Secure Socket Extension, más conocida como JSSE. Aprenderemos a configurar y asegurar las comunicaciones de red en nuestras aplicaciones de manera profesional y robusta. En esta segunda diapositiva profundizaremos en la comunicación blindada a través del SSL Socket. Básicamente, un SSL Socket es un socket estándar que incorpora una capa de seguridad integrada, utilizando los protocolos SSL y TLS para crear un túnel cifrado que protege la información en tránsito. Este sistema nos garantiza tres pilares fundamentales. En primer lugar, la confidencialidad, mediante el cifrado de todos los datos para que resulten ilegibles para terceros. En segundo lugar, la autenticidad, que verifica la identidad del servidor mediante certificados digitales para prevenir ataques de tipo man in the middle. Y por último, la integridad, que permite detectar cualquier modificación no autorizada de los datos durante la transmisión. Estas características son fundamentales para cualquier aplicación Java que gestione datos sensibles en red, siendo la API JSSE la herramienta clave para implementarlas. En esta diapositiva, analizamos nuestra receta para establecer una conexión segura desde cero a través de 6 pasos clave. En el primer paso, partimos de un entorno seguro representado por la caja fuerte. El segundo paso consiste en preparar los ingredientes, es decir, crear los keystores y certificados de seguridad. En el tercer paso, fabricamos las herramientas, obteniendo las factories necesarias para crear sockets de cliente y servidor. El cuarto paso es el ensamblaje de la conexión, donde instanciamos los objetos SSL Socket y SSL Socket Servidor. En el quinto paso se inicia la magia, con el proceso de handshake TLS automático. Finalmente, en el sexto paso, procedemos a servir los datos mediante una comunicación basada en streams seguros. En este primer paso, vamos a preparar lo que llamamos los ingredientes, los keystores y los certificados. Antes de escribir una sola línea de código en Java, necesitamos definir las identidades. El servidor requiere un keystore con su clave privada y su certificado, mientras que el cliente necesita un trustor para validar la autenticidad del servidor. Para el servidor, primero generamos su keystore, usando el comando keytool, creando un almacén llamado almacén SSL con un par de claves RSA. Tras esto, exportamos el certificado público en un archivo llamado certificado.cer para que los clientes puedan usarlo. En la parte del cliente, el proceso consiste en establecer la confianza importando ese certificado público en su propio trustor, denominado usuario almacén SSL. Con estos pasos, la base de seguridad para nuestra comunicación ya está lista. En el segundo paso de nuestro proceso, vamos a crear la base de nuestra infraestructura de seguridad utilizando la clase SSL Context. Esta es la clase central de JSSL y funciona como una fábrica configurable para todos los objetos de comunicación segura. Para configurar correctamente el SSL Context, necesitamos tres componentes fundamentales. Primero, el Key Manager, que gestiona la identidad local. En el servidor se encarga de proporcionar la clave privada y el certificado del Key Store durante el proceso de handshake. Segundo, el Trust Manager, que gestiona la confianza en el lado remoto. El cliente lo utiliza para verificar si el certificado del servidor es de confianza a través del trustor que definimos anteriormente. Por último, contamos con Secure Random, un generador de números aleatorios criptográficamente seguros que, aunque es opcional, es altamente recomendable para reforzar la seguridad en la generación de claves. La correcta personalización de estos elementos es clave para cualquier aplicación en un entorno de producción. En esta sexta diapositiva vamos a analizar el código necesario para configurar un SSL Context personalizado. Para obtener un control total de la seguridad, debemos evitar el uso de la configuración por defecto y construir el contexto manualmente. El proceso se divide en 4 pasos. Primero, obtenemos una instancia para el protocolo más seguro, como es TLS 1.3. Segundo, configuramos el Key Manager para definir la identidad del servidor, cargando nuestro almacén de claves o Key Store. Tercero, configuramos el Trust Manager, que gestiona la confianza del cliente mediante la carga del Trust Store.
Finalmente, inicializamos el SSL Context combinando ambos gestores. Como nota importante, recordad que mientras el Trust Manager es fundamental en el lado del cliente, el Key Manager es el elemento esencial para la identidad del servidor. Pasamos ahora al tercer paso, fabricar las herramientas. El SSL Context que hemos configurado anteriormente nos sirve ahora para crear las fábricas de sockets. Cada lado de la comunicación, tanto el cliente como el servidor, dispondrá de su propia fábrica específica. Para el cliente, utilizaremos la clase SSL Socket Factory. Su cometido es crear instancias de SSL Socket, que son los sockets de cliente que heredarán íntegramente la configuración de nuestro contexto SSL. Por su parte, para el servidor, recurrimos a SSL Server Socket Factory. Esta fábrica genera instancias de SSL Server Socket para que el servidor pueda escuchar conexiones entrantes de forma segura. Como veis en los ejemplos de código, obtener estas fábricas es tan sencillo como llamar a los métodos getSocketFactory y getServerSocketFactory desde nuestra instancia de SSL Context. En este cuarto paso, vamos a proceder a ensamblar la conexión. Una vez que tenemos las fábricas listas, el proceso de crear sockets seguros es prácticamente idéntico al de crear sockets estándar, con la salvedad de que utilizaremos nuestras fábricas en su lugar. En la columna izquierda observamos la creación del socket cliente. Para ello empleamos el método createSocket de SSL Socket Factory, definiendo el host y el puerto del servidor. En la columna derecha vemos la creación del socket servidor mediante el método createServerSocket de SSL Server Socket Factory, donde especificamos el puerto de escucha. Como nota final, fijaos en que realizamos una conversión explícita a SSL Socket y SSL Server Socket, lo cual es necesario para poder acceder a los métodos específicos de la capa de seguridad SSL TLS. En el paso 5, exploramos la magia del Handshake TLS. Este complejo proceso de negociación de la sesión segura se inicia automáticamente, sin necesidad de invocarlo manualmente. ¿Cuándo ocurre exactamente? Se dispara en la primera operación de lectura o escritura en el socket, por ejemplo al usar getInputStream o getOutputStream, o bien llamando explícitamente al método startHandshake. Como vemos en el diagrama, JSSI gestiona de forma totalmente transparente todo el flujo, desde el client hello inicial, pasando por el server hello y el envío del certificado, hasta el intercambio de claves y el estado finalizado. Además, para una seguridad superior, podemos realizar una configuración adicional en el servidor para implementar autenticación mutua, o MTLS. Al ejecutar el método setNeedClientOutTrue sobre el SSL Server Socket, exigimos que el cliente también presente un certificado válido para poder establecer la conexión. En el paso 6, nos centramos en servir los datos de forma segura. Una vez completado con éxito el handshake, se establece un canal seguro entre el cliente y el servidor. Lo más interesante es que la comunicación a partir de este punto es idéntica a la de un socket estándar, con la gran ventaja de que el cifrado y descifrado de la información se realizan de forma totalmente automática. Como observamos en el diagrama, cuando el cliente envía un mensaje, este se cifra al entrar en el túnel seguro y se descifra antes de llegar a la aplicación del servidor. Como podéis ver en el bloque de código, el proceso nos resultará muy familiar. Simplemente obtenemos los flujos de entrada y salida desde nuestro SSL Socket. Al usar un printer para escribir, los datos se cifran solos y al usar un buffer reader para leer, se descifran automáticamente. Finalmente, para el cierre de la conexión, basta con llamar al método .close. La JSSS se encargará por debajo de enviar los mensajes de cierre de TES apropiados para terminar la sesión de forma segura. En esta diapositiva aprenderemos a confirmar los detalles de una conexión segura utilizando el objeto SSL Session. Para obtener este objeto, simplemente debemos llamar al método getSession desde nuestra instancia de SSL Socket. Una vez obtenida la sesión, disponemos de varios métodos de gran utilidad. getPeerHost nos devuelve el host remoto al que estamos conectados. getProtocol muestra el protocolo negociado, como por ejemplo TLS versión 1.3. Y getCipherSuite indica la suite de cifrado específica que se está empleando.
Además, podemos usar getPeerCertificates para obtener la cadena de certificados del par remoto, siendo el primer elemento del array el certificado propio del par. Si deseamos profundizar en la inspección del certificado, podemos realizar un cast a la clase X509Certificate. Esto nos permite acceder a detalles específicos como el propietario o el emisor del certificado, utilizando los métodos getSubjectDN y getIssuerDN, como se observa en el fragmento de código final. En esta 12ª diapositiva, analizamos el código completo de la clase servidor.ssl.java. El programa comienza importando los paquetes necesarios para la gestión de sockets seguros y flujos de entrada-salida. En el método principal, obtenemos una factoría por defecto a través de ssl-socket-server-factory.getDefault para simplificar el ejemplo. Con ella, creamos un ssl-socket-server-socket en el puerto 8443. El servidor entra en un bucle de espera hasta que un cliente se conecta mediante el método accept. Una vez establecida la conexión, se crea un ssl-socket y configuramos los flujos de comunicación, un print writer para enviar datos y un buffered writer para recibirlos. El servidor lee el mensaje del cliente, lo muestra por consola y responde con un saludo antes de cerrar la sesión. Es muy importante tener en cuenta la nota de producción. El uso de getDefault es solo para fines educativos. En aplicaciones reales, es imperativo configurar un SSL context personalizado con certificados y claves específicas para asegurar correctamente el entorno. En esta diapositiva vamos a analizar el código fuente completo del archivo cliente ssl.java. Primero, importamos las clases necesarias de los paquetes javax.net.ssl y java.io para gestionar la seguridad y la entrada y salida de datos. Dentro de la clase, utilizamos la factoría por defecto, SSL Socket Factory, para obtener un socket seguro de forma simplificada. A continuación, establecemos la conexión con el servidor en el host local y el puerto 8443, utilizando un bloque Try with Resources. Una vez establecida la conexión, configuramos los flujos de salida mediante un print writer y de entrada con un buffered reader. El cliente envía un mensaje de saludo al servidor, espera a recibir una respuesta, la muestra por la consola y finalmente informa del cierre de la conexión. Este flujo ilustra el proceso básico de un cliente iniciando una comunicación cifrada. Llegamos a la fase de puesta en marcha para ejecutar nuestro cliente y servidor. Para que la Java Virtual Machine localice correctamente nuestros almacenes de claves y de confianza, debemos indicarle su ubicación y contraseñas mediante propiedades del sistema. Disponemos de dos alternativas principales. La opción 1 consiste en pasar argumentos directamente a la JVM, lo cual es el método recomendado para despliegues reales. En los ejemplos de ejecución de servidor y cliente, vemos cómo se usan parámetros como -d javax.net.ssl.keystore para el servidor o truststore para el cliente. Por otro lado, la opción 2 nos permite establecer estas propiedades directamente en el código Java utilizando el método system.setProperty. Esta vía es muy útil para realizar pruebas rápidas, pero recuerda que debes definir estas propiedades siempre antes de iniciar cualquier operación SSL. Para finalizar, vamos a repasar la receta completa de todo el proceso que hemos visto. Los pasos clave son 5. Primero, generamos las identidades, creando el keystore para el servidor y el truststore para el cliente, mediante la herramienta KeyTool. Segundo, construimos el contexto, configurando un SSL context personalizado, con sus respectivos Key Manager y Trust Manager para cargar nuestros almacenes. El tercer paso consiste en obtener las fábricas de sockets directamente de ese contexto personalizado. Cuarto, instanciamos los SSL Socket o SSL Server Socket desde dichas fábricas. Y finalmente, nos comunicamos de forma habitual usando los flujos de entrada y salida. La JSSE se encargará de toda la seguridad de manera transparente. Por último, una advertencia crítica. Nunca utilicéis los métodos default en producción. Las configuraciones por defecto de la JVM pueden incluir protocolos vulnerables.
Definid siempre vuestra propia política de seguridad mediante un SSL context propio.